Bienvenidos, mis queridos Sherpas. Estoy muy contenta de recibirlos. Antes de que se arranquen, yo les quiero dar una presentación con mucho amor. Darío de la Torre es Life Coach Sherpa, certificado, especialista en cambio de códigos de significado. Te ayuda a recuperar tu poder personal, te ayuda a identificar y liberarte de relaciones codependientes, sanar heridas de la infancia y sanación en relación con tus padres. Darío es de México y vive en Querétaro. Gracias, Darío, por estar aquí. Gracias, Esther. Marcela Ramírez, ella también es Life Coach Sherpa, especializada en despertar conciencia, reconexión con cuerpo, mente y espíritu y propósito de vida. Marce es de Costa Rica y vive en Costa Rica. Yo tengo el privilegio de haber conocido a Marce desde que entró a uno de mis cursos de corazón roto y después amor propio, después certificación. Me reflejo muchísimo con su historia porque encontré mi vocación después de un corazón roto y creo que a ella le pasó muy similar. Entonces, bienvenida, Marce, muy feliz de tenerte acá. Gracias, Esther, igualmente, súper emocionada. Andrea Mondragón, muy similar, también llegamos con corazón roto a propósito, también Epic Heart, Epic Self y finalmente Sherpa. Para mí es un honor increíble, una gran manifestación, que ese sea el caminito de tenerte aquí, Andrea. Ella también es Life Coach Sherpa. Ella está especializada en superar separaciones o divorcios. También identificar y liberar relaciones codependientes y recuperar amor propio. Andrea es de México y vive en la Ciudad de México. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Esther, por la invitación. Súper emocionada de estar acá también. Perfecto. Y María Antonieta Arias, también Life Coach Sherpa, hoy recibió su diploma de certificación muy sincronizada con el universo. Ella es especialista en amor propio, sanar heridas del pasado, reconectar con tu ser interior. María Antonieta es de Venezuela, pero vive en Chile. Y bueno, estoy muy contenta de recibirla también. Entonces es increíble ver cómo podemos transformar aún las cosas más difíciles de nuestra vida, las podemos convertir en luz, en abundancia, en propósito y sobre todo que derrame a los demás, ¿no? Entonces, bienvenidos a los cuatro. Yo me voy para que se queden con el piso completo y iniciamos con la primera mesa redonda. Muchas gracias, Esther. Pues yo estoy súper emocionada de estar acá en esta mesa redonda de este evento tan importante para nosotros y tengo el placer de presentarles una ley que yo estoy muy segura que es la favorita de muchos de los que estamos aquí y de los que vamos a estar durante todo el fin de semana, que es la ley de la unidad. ¿Qué es la ley de la unidad? ¿Qué dice la ley de la unidad? Esta ley básicamente lo único que dice es que energéticamente todos estamos unidos. Es decir, si tú le deseas algo a alguien más, te lo estás deseando a ti mismo. Imagínense como si fuéramos un árbol. Un árbol. Imagínense las raícitas que salen por debajo, que dependiendo del tamaño del árbol, son raícitas y luego sale otra ramita y luego sale otra y luego sale otra y salen muchísimas por debajo de la tierra. Si la vemos debajo de la tierra, de repente las podemos ver como raíces aisladas y ni siquiera nos damos cuenta de qué árbol pertenecen. Pero lo cierto es que pertenecen a algún árbol, ¿no? A algún tronco. Así somos. De la misma forma, aunque no estamos todos unidos físicamente, energéticamente sí lo estamos. Entonces, ¿cómo hacemos uso de esta ley? ¿Cuál es la forma más fácil y sencilla de aplicarla en nuestra vida? La ley de la unidad tiene dos enemigos, los celos y la envidia. Si nosotros sentimos envidia o celos hacia alguien que está manifestando algo que nosotros queremos manifestar en nuestra vida, automáticamente comenzamos a bloquear que ese sueño o lo que queramos manifestar llegue a nuestra vida.
Porque por ley de la unidad, si tengo envidia, es porque en mi subconsciente existe algún tipo de creencia de que uniéndome a la celebración o a la emoción, a la alegría, al gozo de esa persona que también que está consiguiendo aquello que yo tanto quiero, porque de esa forma comienzo a hackear mi subconsciente con la creencia de que si fue posible para esa otra persona, a mí también fue posible, también puede ser posible, ¿no? En mi caso particular, yo hice mucho uso de la ley de la unidad dentro de nuestra certificación como life coaches. Yo recuerdo que cuando se certificaron nuestras primeras 3 life coaches, Ana María, que ya la acaban de conocer, Ana Morán, que la conocerán mañana, y a Trinidad Navarro también, yo automáticamente les escribí un mensajito porque me quería unir a esa emoción que ellas estaban sintiendo, a ese orgullo que ellas estaban sintiendo en ese momento por haberse certificado. Yo me pude haber puesto un montón de excusas para decir por qué ellas sí y yo no, ¿no? Porque ellas lo estaban logrando primero que yo. Pero conscientemente decidí utilizar esa ley para que eso también fuera posible para mí. Y eso fue lo que hoy me ha traído hasta aquí. Yo, a ver, quiero saber, Darío, ¿cómo has vivido tú la ley de la unidad en tu vida? Gracias, Anto. Fíjate que en particular esta ley yo la he vivido de manera muy física, ¿no? Te puedo contar una experiencia muy rápida. Normalmente en mi familia hay como cierta competencia, ¿no? Entre primos y demás. Y de repente, pues hay primos que están como un poquito más arriba que otros en términos económicos, ¿no? Entonces, eso ha sido como una constante en mi familia y me ha ayudado mucho a desarrollar esta ley, ¿no? Ahorita que me certifiqué y que la empecé a conocer, fue algo como muy, muy bueno para mí el voltear y decir, híjole, creo que lo estaba haciendo mal. Y de hecho, a partir de que empecé a voltear y decir, felicidades, bendigo tu éxito, está padrísimo que te pase esto, que estés consiguiendo eso, en ese momento empecé de hecho a escalar un poquito más, hablando en términos económicos, ¿no? En términos de abundancia económica, me fue mejor, ¿no? Y como que se fueron abriendo puertas. Entonces, para mí ha sido como muy revelador el enfocarme en esto. ¿Tú cómo ves, Andy? Gracias, Darío. ¿Cómo están? Buenas noches. Fíjate que mientras te estaba escuchando hablar y mientras estaba escuchando hablar a Anto también, me vino a mi mente un pasaje de mi vida que fue, bueno, ocurrió en 2019. Yo estaba recién divorciada y recién había pasado por mi corazón roto. Me estaba apenas recuperando del divorcio y me enteré que mi hermana se comprometió. Entonces, para mí fue algo sumamente duro, sumamente fuerte, sumamente triste, porque yo había experimentado eso del compromiso, pues bueno, un año antes de que yo me casara. Yo recuerdo que para mí en ese momento fue una dicha impresionante, pero en el momento en el que mi hermana lo estaba viviendo, pues no fue nada más que doloroso y triste para mí, porque yo sentía, muy adentro de mí, sentía mucha envidia. Entonces, yo ya había estado en este proceso de sanarme a mí misma, como Esther lo acaba de mencionar hace un momento. Yo estaba ya en Epic Heart, ya estaba en el punto de sanar mi corazón después del rompimiento que tuve. Entonces, empecé a entender que si yo empezaba a sentir esta envidia, si lo acabas de decir muy bien, si empezaba a sentir esta envidia y más por alguien tan cercano como mi hermana, pues nunca iba a poder llegar a manifestar o a sentir exactamente lo mismo que ella estaba sintiendo en ese momento o que lo que yo sentí en algún momento. Y es algo que yo definitivamente quiero experimentar. O sea, yo quiero volver a tener una pareja estable, yo quiero volver tal vez a manifestar una relación estable, una relación a largo plazo. Y por lo tanto, por esta envidia que yo estaba sintiendo, ya era consciente de esta ley, yo dije, no, no puedo seguir sintiendo esta envidia, y por lo tanto me uní, o sea, liberé mi envidia, porque bueno, es algo importante mencionar, la emoción humana es completamente válida, entonces liberé mi emoción
y entonces pude sentir felicidad por mi hermana y por lo tanto estar acorde a esta ley de la unidad que ustedes, bueno, que acabamos de mencionar. Bueno, yo quisiera aprovechar para continuar con la siguiente ley de la que vamos a platicar el día de hoy, y es la ley de la vibración. La ley de la vibración nos dice algo que a lo mejor es muy simple de decir y muy simple de entender, pero es un poco complejo de llevar a cabo. Y la ley de la vibración dice que solo atraemos lo que está vibrando en una frecuencia similar a nosotros. Es muy importante mencionar en este momento que tal vez muchos de los que están escuchándonos en este momento ya lo saben, pero es importante mencionarlo. Nuestras emociones indican nuestra frecuencia vibratoria. Bien, nosotros tenemos una amplia gama de emociones que podemos estar viendo desde las más bajas a las más altas y por lo tanto podemos sentirnos de diferentes maneras dependiendo de lo que estamos llorando o lo que estamos sintiendo en el momento en el que lo estamos sintiendo. Nuestro punto de que ver el claro ejemplo, y creo que lo estaban mencionando un poco en las clases anteriores, si nosotros estamos vibrando en escasez, no podemos manifestar abundancia. Si nosotros estamos vibrando en necesidad, no podemos manifestar nada de lo que nuestro corazón anhele, ¿no? Entonces, y esto es algo, como les digo, muy simple de decir, pero a lo mejor muy complejo en entenderlo emocionalmente, ¿no? Nuestras emociones dependen mucho de nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que nos estamos permitiendo pensar? ¿Sí? Si yo me estoy permitiendo pensar que yo no soy suficiente, o que yo no voy a poder llegar al punto de donde yo quiero llegar, o que yo no soy lo suficientemente calificada, eso es lo que voy a manifestar. Eso es lo único que se va a lograr en la vida. Entonces, tenemos que sentirnos, y esto es un tip práctico que cuando a mí me lo dijeron, cuando yo lo leí, la verdad es que cambió muchas cosas en mi vida, es, tenemos que sentirnos como si ya hubiéramos manifestado lo que queremos. ¿Sí? Tenemos que sentirnos como si ya hubiéramos obtenido el trabajo que deseamos, o como si ya tuviéramos la pareja que queremos, o como si nuestros problemas en realidad con nuestra familia, como si el tema, por ejemplo, que tuviéramos algún tema con algún familiar, que siempre es algo muy doloroso, como si ya eso se hubiera solucionado. Entonces, esto automáticamente nos va a hacer sentirnos de la manera en la que tenemos que sentirnos para poder manifestar esto en nuestra vida y poder atraerlo a nuestra experiencia, ¿no? Otra cosa que también es algo muy importante de decir es que la gratitud nos ayuda a elevar la frecuencia vibratoria casi instantáneamente. Si nosotros agradecemos lo que sea que está en nuestra experiencia, aunque no sea algo agradable, ¿no? Ya lo ha dicho Esther mucho en su podcast y yo me quiero sumar a eso que dice ella. Lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. Y si no nos damos la oportunidad de agradecer incluso las cosas que no nos agradan, no podemos subir esta vibración y no podemos atraer a nosotros el aprendizaje o las oportunidades que vienen con esta cosa desdichada que nos está pasando. O sea, a mí me pasó y yo lo viví en carne propia. A partir de mi divorcio, que es una de las experiencias más dolorosas que he vivido en mi vida, pude manifestar el hecho de poder ayudar a los demás a transitar en este camino tan doloroso que es la separación o el divorcio o una relación codependiente. Pero si yo no hubiera pasado por ese trauma o esa parte dolorosa de mi vida, no lo hubiera sabido nunca. Entonces, darse la oportunidad de agradecer lo que tengo hoy es algo que no me agrada mucho, agradecerlo de cualquier manera. Si es algo que me agrada y que me gusta, pero quisiera llegar a más, agradecerlo de cualquier manera, porque la gratitud eleva la vibración instantáneamente. Y bueno, Marce, me gustaría saber si, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo vives la ley de la vibración tú? Gracias, André. Sos brujilla, porque estaba justamente conectando con una parte de mi historia en los últimos minutos que estabas hablando y me pareció muy revelador, algo que pues yo ya había visualizado antes, y es que durante muchísimo tiempo, podría decir que la mayoría de los años de mi vida, viví con un temor tremendo a sentir, pero particularmente a sentir dolor y cosas pues que llamamos negativas, ¿verdad? Pero también, ya después de verlo en retrospectiva, vivía una vida como en anestesia, no solo no sentía
el dolor, sino que tampoco sentía nada que fuera emocionante, alegría, felicidad. Y eso pensaba yo que me mantenía protegida. ¿Por qué me pareció esto importante? Y lo conecté con la ley de la vibración que estabas hablando. Porque efectivamente, como decías, esa vibración, ese campo energético vibratorio que está alrededor nuestro y que nos permite atraer y crear, se genera a través de nuestros pensamientos, que es energía en movimiento, y de nuestras emociones, que es energía en movimiento. Y yo durante muchísimos años bloqueé esa energía, bloqueé mi capacidad de atraer y de manifestar y de crear al tener miedo de sentir dolor, y al mismo tiempo, si yo bloqueo el dolor, voy a bloquear cualquier otra gama de emociones y voy a anular mi poder de manifestación y de creación. El problema no son las emociones, es lo que hacemos con ellas. Nuestra vibración no baja porque nos sintamos enojados, tristes o con dolor. La vibración baja en el momento en que yo no me permito sentir esa vibración, la bloqueo, la etiqueto como algo negativo o algo malo y la mantengo ahí en mi cuerpo cargada con una energía que tiene poca capacidad de movimiento, de transformación y de creación. Entonces nos sentimos como yo me sentí durante no sé cuántos años de mi vida, décadas, como en anestesia vital, en que nada me sucedía. Sí, no me pasaba nada malo, pero tampoco me pasaba nada bueno. Y ahora yo veo atrás y yo digo, claro, es que no me dejaba sentir. Hoy me amigué con las emociones después de un corazón roto, precisamente, también igual que tu historia. Me amigué con mis emociones, como digo yo, y ha sido fabuloso, porque ya no temo sentir, sea lo que sea que venga a mi vida. Porque sentir no me daña, me bloquea y me daña negarme a sentirlo. Estoy dañando mi vida, estoy dañando mi capacidad de crear. Y vieras cómo me emociona escucharte y escuchar a Anto, porque han hablado del tema que me apasiona, que es la energía, y cómo este universo nos regala la posibilidad de crear y manifestar absolutamente todo lo que soñamos y deseamos, porque somos energía. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es energía, energía en movimiento. Y precisamente les voy a hablar de una ley universal que no solo es mi favorita en este momento, sino que también es a través de la cual he empezado a crear, a manifestar como jamás me imaginé. Cuando la escuché por primera vez, algo se movió dentro de mí y me permitió abrir una puerta. Cuando la entendí fue como el wow, pero la magia real estuvo cuando la empecé a vivir y a practicar. La ley de la correspondencia sencillamente dice que como es adentro, es afuera. Que lo que vemos en nuestro mundo exterior, nuestra circunstancia, nuestra realidad, refleja lo que tenemos en nuestro mundo interior. La energía de la que todo está compuesto en ese universo se separa en planos físicos, mentales, espirituales, y el plano físico o material en el que estamos viviendo en este momento es el que tiene una energía más densa o más bajita, vibra más bajita. El mental tiene una capacidad de vibrar, cambiar, generar movimiento y transformación mucho más potente y poderosa. Y lo más top de la transformación, la manifestación, la vibración es el plano espiritual. Y la ley de la correspondencia me dice que para poder manifestar, transformar, crear en el plano material o físico, tiene que haber una armonía, una correspondencia, una coherencia energética y vibratoria en el plano mental y espiritual. Eso lo que quiere decir es que todo lo que yo experimento afuera, todo lo que yo tengo afuera en mi realidad ha sido creado por ese mundo interior, eso que yo tengo adentro, que estoy creando energéticamente adentro. Ha sido creado por mi vibración, por esa ley maravillosa que nos acaba de explicar Andrea. Entonces alguien me podría venir a decir, bueno, entonces este caos, este sufrimiento, este dolor que estoy viviendo en mi vida, ¿lo he creado yo? Pues yo te diría, felizmente sí. Porque, pues sí, ha sido tu responsabilidad, lo has creado. Eso significa que has tenido la capacidad de crear eso que te está pasando, pero también tenés el poder de transformarlo y de empezar a manifestar y crear lo que sea. La ley de la correspondencia me presentó
esa fórmula que casi podría decir fórmula mágica para manifestar. Y se las voy a contar, se las voy a compartir. Mi vida cambió y mi capacidad de crear a placer y gusto cuando apareció esta ley diciéndome que puedo manifestar o crear si hay coherencia en lo que pienso, siento, digo y actúo. Ya dijimos que el plano energético con mayor capacidad de creación y manifestación es el plano espiritual y el plano mental, el de los pensamientos también, y que van a tener mucha acción y mucho impacto en el material y en el físico, que es donde estamos viviendo y donde queremos crear. Entonces, hice un ejercicio retrospectivo y me di cuenta que efectivamente yo estaba creando cosas que no quería o no deseaba, no eran ideales en mi vida, pero era porque estaba desalineada, no había armonía entre lo que pensaba, sentía, decía y actuaba. Había una disociación ahí, no había una correspondencia energética. Esta ley de la correspondencia me dice que efectivamente somos un espejo, lo que está afuera y lo que está adentro, y me entrega el poder a mí de crear y de transformar, pero tengo que cultivar mi mente y mi espiritualidad. Como dijo Esther en la primera charla, no vamos a cambiar el mundo material o lo que nos rodea si no cultivamos y no tenemos fortalecido nuestra espiritualidad. Esta ley, la ley de la correspondencia, insiste en que no intentemos ni cambiar ni controlar lo que está afuera para manifestar lo que deseamos. Que el poder está en empezar a hacer pequeños cambios adentro de nosotros para poder experimentar y ver en pequeña o mayor medida esos cambios afuera. De hecho, habla de que si yo conozco, entiendo y domino el mundo micro, al mismo tiempo estoy entendiendo y dominando y creando en el mundo macro. Entonces, si yo empiezo a hacer cambios en mí, como en mi forma de pensar, trabajo en mis creencias limitantes y mentiras personales, trabajo en mi energía con las prácticas que día a día ejecuto. Por ejemplo, abrir espacio en mi vida para que vengan cosas nuevas, limpiar mi espacio físico, mi casa, mi oficina. Si mi vida es un caos, entonces empiezo a hacer pequeñas limpias en mí y en mi espacio. Si quieren una prueba del poder de esta ley, de la ley de la correspondencia, les voy a plantear un reto. Y de hecho la prueba la tengo aquí, ahora mismo. Todos los que están en este panel hoy y todos los que están de audiencia viéndonos, cada uno de ustedes como audiencia manifestaron este momento por algo que se les movió en su energía, en su plano espiritual. Algo los movió y pagaron el ticket y estuvieron aquí hoy. Para que vean funcionar la ley de la correspondencia, tienen que alinearse energéticamente, tienen que ser coherentes, porque la magia está en la coherencia. Ya lo hicieron a nivel mental, donde dijeron, voy a entrar a este taller. Y ahora pruébense a ustedes mismos cómo funciona esta ley, siendo coherentes, y lo que pensaron lo van a sentir, lo tienen que empezar a vibrar, lo tienen que empezar a decir y lo tienen que empezar a actuar. Si toman esta responsabilidad sobre ustedes, en este momento ya dieron el primer paso, solo hay que ser coherentes. Ese es mi reto. Y la prueba está aquí, ya empezaron a actuar con esta ley. La ley me pide que sea coherente y que para poder tener una correspondencia en lo que yo quiero tener afuera, tengo que actuar en correspondencia. Entonces, el día de hoy, esa es mi invitación, mi sugerencia, casi un reto. ¿Quieres ver cambiado tu mundo afuera? Tenés que empezar a actuar adentro. Pequeños cambios, pasito a pasito. Hoy ya estás aquí, no estás aquí por casualidad, porque las casualidades no existen. Estás aquí porque tu energía se empezó a alinear con algo, con mi energía, con la de André, con la de Anto, con la de Darío, con la de Esther. Tenés que ser responsable y coherente. En tus manos está. No sé qué piensa Anto de esto, porque la veo con ganas de hablar. Tiene unos ojitos así que... Fíjate que sí, Marce, porque justo me estaba acordando de una experiencia que tuve hace como 2 meses. Yo me certifiqué a finales de junio como life coach, ¿no? En ese momento terminé mi certificación y recuerdo que yo estaba súper emocionada y muy motivada haciendo mis últimas entregas, dando mis sesiones, estaba fascinada con lo que ya había empezado a hacer. Pero yo en ese momento tenía un trabajo en una empresa, ¿no?
tenía un trabajo estable, digamos. Y justo en ese mes, a mí me despidieron de mi trabajo, recién certificándome. Y yo, obviamente, no me lo esperaba, pero o sea, en días después de reflexión, yo me di cuenta que ese despido me correspondía a mí, porque ya yo me había alineado con mi propósito, ya yo estaba vibrando en querer ayudar a los demás, en manifestar a mis clientes, en dar mis sesiones, ¿no? Entonces, ese despido me correspondía porque a lo mejor yo no hubiese tenido la valentía de soltar lo que me estaba manteniendo segura en ese momento. Claro. Entonces, yo también utilizo la ley de la correspondencia como una guía. Ver si esto es lo que yo estoy manifestando en este momento, bien sea que lo quiero o no lo quiero, ¿cómo está mi interior? ¿No? ¿Por qué estoy manifestando esto? ¿Lo quiera o no? Si no lo quiero, pues hago una revisión muchísimo más exhaustiva de por qué estoy manifestando eso que no quiero. Y si lo quiero, pues evidentemente es producto de todo mi trabajo de alinearme con todas las leyes y alinear todo en mi vida. Pero sí, pues tuve esa experiencia y ahora justo lo recordaba. André, ¿tú cómo has vivido tu ley de la correspondencia? Pues definitivamente lo que viene a mi mente cuando hablan de la ley de la correspondencia es el trabajo interno de autoconocimiento que he estado realizando durante el último año y medio, 2 años, Santo, porque mientras más trabajo en mí, en liberar mis emociones, en autoconocerme, en saber mis límites, eso es lo que he estado manifestando afuera, ¿no? O sea, muy recientemente manifesté un nuevo trabajo, por ejemplo, pero eso fue porque estuve trabajando lo suficientemente en mí para deshacerme de la necesidad de tener un trabajo de ciertas características. Entonces, cuando trabajé en esa necesidad, porque pues es un trabajo interno que se dice muy fácil, pero no es tanto, trabajas en ti, te deshaces de esa necesidad, te deshaces de también las creencias limitantes, porque las creencias limitantes vienen a trastornar todo lo que puedes estar manifestando afuera. Entonces, trabajas en ti, te deshaces de todas esas creencias y de todos esos obstáculos y automáticamente empiezas a ver que el mundo de afuera empieza a cambiar. Eso es la ley de la correspondencia en su esplendor. Para mí y para mi experiencia, así es como lo he vivido. Y ejemplos, pues ahorita les dije uno, pero la verdad es que hay muchos, muchos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. O sea, el tema Sherpa también, o sea, cuando me di cuenta de que yo quería proyectar mi mensaje y quería ayudar a otras personas después de todo lo que yo había vivido, definitivamente yo manifesté Sherpa. Sherpa llegó a mi vida en un momento en el que más estaba yo buscando algo, una herramienta para poder dar a conocer el mensaje y para poder llegar a más personas. Eso definitivamente fue una manifestación también de la ley de la correspondencia. Entonces, pues Darío, te cedo la palabra. Gracias, muchas gracias. Oigan, pues a todos los que están aquí, creo que es importante mencionar que si bien estamos hablando de leyes por separado, todas sirven en conjunto y todas son importantes en conjunto. Normalmente, digo, y vamos a hablar un poquito en siguientes mesas redondas de la ley de la atracción y demás, y creo que es la más famosa, ¿no? Pero no es la única, y estamos conociendo 4 aquí, y es importante empezar a alinearnos de acuerdo a donde estemos en el plano espiritual, mental, en la situación en la que nos encontremos, con cada una de estas para poder potenciar todavía más los resultados y lo que queremos manifestar, ¿no? Entonces, después de esto les quiero yo platicar un poquito de lo que es la ley de la causa y efecto, que incluso, pues creo que muchos de nosotros hasta en la escuela la hemos escuchado, ¿no? A toda acción corresponde una reacción, pero en este caso, pues hablando de una ley universal, pues toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla esta ley? Que en todo aquello en lo que tú te enfoques, en lo que le pongas energía, vas a generar un resultado como tal, ¿no? Entonces, es bien importante darnos cuenta. Y hay ejemplos los que quieran. Yo, por ejemplo, en este punto, pues
le puse energía a mi certificación de Sherpa y me certifiqué en junio. Entonces, todo tiene una forma de accionarse. Le pones energía, obtienes un resultado. Obviamente también vas a obtener un resultado, entre comillas, negativo, si le metes energía negativa, energía densa a algo, lo vas a obtener de igual manera. Entonces, esta ley nos invita mucho a que nos demos cuenta que no podemos ser víctimas, ¿no? Y creo que es una de las grandes, pues no sé, mind-blowing cosas que pasan, ¿no? En el punto en el que si te das cuenta que tú mismo eres el que estás provocando el resultado que estás teniendo en tu vida, el victimismo termina por desaparecer. Obviamente no nos encanta, ¿no? Y es mucho más sencillo aventar todo para afuera y decir, yo no fui, ¿no? Y fue todo el mundo menos nosotros. Entonces, esto también nos invita a ser muy conscientes, muy conscientes de las acciones que estás haciendo, pero todavía si me voy un pasito para atrás, los pensamientos que estoy teniendo y poniendo un poquito pues de contexto en la ley de la vibración, ¿no? En la ley de la correspondencia, la ley de la unidad. Si yo no pienso que somos uno solo, pues yo puedo tener envidia por otro y entonces esa envidia me bloquea y entonces por vibración baja y entonces me corresponde un resultado que no va a ser el que yo estaba queriendo, ¿no? Entonces, fíjense cómo todo se va uniendo, pero es bien importante que estar muy conscientes de qué estoy pensando, porque mis pensamientos, ¿no? Crean una emoción y esa emoción genera una acción y esa acción genera un resultado. Entonces, si no estamos conscientes de esto, nos la vamos a pasar manifestando cosas que no queremos porque vivimos, como decía Chay hace un ratito, anestesiados. Vivimos anestesiados, vivimos en este mundo externo, ¿no? Y no estamos volteando a vernos a nosotros y decir, híjole, pues sí, definitivamente quizá no fue lo mejor, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Siempre hacernos responsables de los resultados que estamos teniendo nos van a dar la respuesta y es hacer un pasito para atrás, darnos cuenta de dónde está el origen de este resultado y en próximas situaciones cambiarlo, ¿no? Porque sí es súper importante, conscientes, cero víctimas. Y otro punto importante es quitemos el control del tiempo. Muchas veces queremos que las cosas pasen en el momento que queremos, ¿no? Y le metemos la energía, digo, va a depender mucho pues de lo que queramos cada uno de nosotros, ¿no? Pero hay veces que le metemos tanta energía a la situación que hay que ver de dónde viene esa energía. Si estás hablando de una energía de ansiedad, de miedo, de control, pues seguramente no es una energía pura, no es una energía que te va a ayudar a despegar a lo que quieres. Entonces, si es una energía más de amor, más alineada con lo que quieres, seguramente lo vas a encontrar. Pero independientemente de eso, si tú le metes una energía, lo importante es no tener control del tiempo. No puedes controlar eso. La manifestación en tiempo no la controlas, valga la redundancia, con el tiempo, sino con la alineación, la vibración, el pensamiento de lo que quieres y el enfoque que le estás poniendo, ¿no? Nos dice Esther mucho, lo que te enfocas se expande. Enfócate, no controles el tiempo y seguramente la manifestación que estés trabajando va a ser mucho más rápido de lo que piensas, de maneras que no te imaginas, ¿no? Pues no sé, tú dime, Chay, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo ves? Gracias, Darío. Me encanta porque precisamente ese tema de en lo que te enfocas se expande. Lo expresaste tal cual yo lo he sentido. Em, en términos de energía, a mí me resulta más lógico el universo y lo podemos ver. Recuerde mi historia, Corazón Roto, en donde en ese momento, pues honestamente yo lo que quería era dejar de sentir un montón de cosas, ¿verdad? Bien pesadas que estaba sintiendo, que la angustia, que la ansiedad, que el dolor, que el abandono. Y no me enfocaba, como que no lograba ver cómo me quería sentir realmente. O sea, estaba muy pendiente de no quiero sentir esto, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto. Y como no tenía ese enfoque, sabía que no quería sentir algo, pero no tenía ese enfoque hacia dónde dirigirme. Entonces empezaba a hacer cosas bueno, tal vez no estaban, claro, era otro momento de mi vida, ¿verdad?
hacía cosas que no estaban tan alineadas a un objetivo subconsciente que no tenía con mucha claridad, que era el de sanar, crecer y transformarme. Eso lo vi después. Afortunadamente, ese proceso se dio gracias a Esther. Pero en ese momento lo que quería era dejar de sentir y olvidar. Esas fueron mis palabras a Esther. Esther, quiero dejar de sentir y olvidar. Ella me dijo, bueno, no es posible, porque bueno, en fin. ¿Y qué hacía yo con mi energía? ¿En dónde la enfocaba? En lo que no quería sentir, y hacía cosas que hoy lo veo para atrás, y en ese momento, gracias al curso con Esther, pues lo logré ver al tiro y lo paré. Hacía cosas como revisar mensajes viejos con mi pareja, le estaba metiendo mucha energía a la nostalgia. Acordarme dónde habíamos ido de paseo y la habíamos pasado lindo, pero ahora ya no, porque ahí estaba yo sola. Le ponía demasiada energía al victimismo. Y creaba a través de eso. Horrible. Claro, mi energía estaba yendo hacia donde subconsciente yo no quería, pero ese era el enfoque que le estaba dando. Entonces, es verlo, como decías vos, ¿verdad? Ese mundo interior es la causa, eso que tengo adentro, que tengo que trabajar, mis creencias, todos mis pensamientos. Y el mundo exterior, lo que yo veo afuera, lo que manifiesto, lo que creo, hacia donde me dirijo, es el efecto, uniendo estas dos leyes, causa y efecto y correspondencia. Muy bien. André, ¿qué tal si nos explicas ahora, ya que estamos todos tan motivados, vibrando altísimo? Pero yo no sé, yo estoy muy emocionada. Entonces, para bajar un poco las revoluciones, tal vez que André les explique a todos los que están aquí hoy presentes un ejercicio que vamos a invitarlos a hacer, a practicar, para empezar a caminar esto, ¿verdad? Todo lo que hablamos hoy, que pase de la teoría a la práctica de maneras súper sencillas. Gracias, Marce. Bueno, en el workbook que los invitamos a descargar, que seguramente les llegó un link para la descarga, viene el primer ejercicio que viene dentro de nuestra mesa redonda, las páginas de nuestra mesa redonda, y es un ejercicio que queremos que realicen junto con nosotros, que se llama la importancia fundamental de apreciar el presente, ¿no? Yo mencionaba un par de cosas al respecto de la gratitud, mencionábamos cosas al respecto del tiempo, mencionábamos cosas al respecto de cómo tenemos que trabajar en nosotros para poder manifestar lo que queremos, mencionábamos cosas al respecto de la congruencia y todo esto. Entonces, lo que queremos invitarlos a hacer es que el día de hoy ustedes definan cuál es el punto de partida que ustedes tienen en este momento. Y queremos invitarlos a que expresen gratitud hacia estos puntos que tienen ahorita. Es decir, en el estado en el que están ahorita, si tienen una creencia limitante, si tienen necesidad de, no sé, conseguir un trabajo, si tienen ganas de conseguir una pareja, que agradezcan, por ejemplo, el hecho de no tener una pareja, y porque eso puede traducirse en que ustedes pueden trabajar en ustedes mismos. Por ejemplo, ¿no? Agradecer el trabajo que ustedes tienen ahorita o la fuente de ingreso que tienen ahorita o la ausencia de fuente de ingreso, porque ese es el punto de partida para poder manifestar algo más grande, o agradecer la enfermedad, la condición de salud o la lesión que tienen, no lo sé, por decir un ejemplo, en este momento, porque a partir de ahí este va a ser su punto de partida para poder manifestar salud. Entonces, quiero, Anto, ¿nos puedes compartir algo por lo que estás agradecida el día de hoy para poder iniciar con el ejercicio del workbook? Claro que sí, André, yo muy contenta. Les cuento que estoy a días de cumplir mis 30 años y cuando uno llega a los 30, como mujer, uno empieza a sentir como un poquito de presión por la sociedad, ¿no? Entonces, yo tengo varios días ya reflexionando y la verdad es que yo en este momento estoy muy agradecida por estar soltera. De verdad, creo que ya me liberé de esta presión social de pensar que a los 30 ya debía tener mi vida resuelta, ya debía tener una pareja, estar formando una familia. Y sé que en este momento no la tengo,
lo quiero manifestar, sí, pero en este momento me siento agradecida de no tenerlo, porque la verdad es que se me están abriendo un mundo de posibilidades, un mundo de proyectos y de sueños que están muy cerca de cumplirse y que yo sé que me tocaba vivirlo en soltería, ¿no? Entonces lo estoy disfrutando porque sé que de pronto si tuviera una pareja, estos sueños que vienen, que están tan cerquita y ya casi nada de manifestarse, no estuvieran pasando. Entonces, la verdad es que yo en este momento, en mi presente, agradezco muchísimo permanecer en soltería y, bueno, que sea hasta cuando me corresponda. No sé, Chay, a ver, compártenos tú qué te hace sentir agradecida hoy en este momento de tu vida. Bueno, en este momento, definitivamente, yo creo que agradecer esta energía que me traía hoy, que es como emoción más bien, porque estoy aprendiendo muchísimo de esta nervia, estos nerviosismo que tenía de presentarme hoy aquí ante todo este público. Chicos, las emociones son energía, energía en movimiento. Recorren nuestro cuerpo desde donde se crean en el cerebro hasta la punta del dedo gordo en 2 minutos y medio, 3 minutos. La diferencia entre que yo sienta estos nervios y se haga susto y me deje bloqueada, agotada y cansada es y la otra opción es que me sirva de gasolina para motivarme y hacer algo más. La diferencia está en cómo yo dejo que me recorra, no la bloqueo, no me cierro a ella, no dejo que ella actúe a través de mí, la siento, la vivo, la vibro. Y ahora, este nerviosismo, esta emoción que yo tenía hoy y que sentada en esta silla, yo la estaba sintiendo, la tengo que agradecer, porque termina esta noche estas charlas y yo voy a agarrar toda esa energía que tengo ahí, que no se convirtió en cansancio, en bloqueo y en agotamiento, se está convirtiendo en gasolina y voy a ir a meterle a mis cursos que tengo ahí a punto de salir ya y voy a ir a trabajar y va a ser una emoción que no la voy a dejar que se vaya porque la estoy en este momento dejando que me recorra y transformarme. Tengo que agradecerle muchísimo a esta emoción, a esto que al principio yo les comenté cómo era un nerviosismo que yo decía, ay, qué nerviosa que estoy. Por eso. Y yo dije, pero si es energía, la emoción que sea es energía en movimiento. Y la diferencia, como les digo, en que se transforme un yunque que me lleve densa hasta el fondo o que me permita transformarla como si fuera un dínamo dentro de mí para crear otra forma de energía y accionar, es cómo la dejo recorrer mi cuerpo y cómo la permito transformarme y yo transformarla, actuar en un dualismo ahí. Entonces tengo que agradecer definitivamente estas emociones que hoy estoy vibrando acá. Darío. Gracias, Chay. Gracias. Oiga, pues hoy yo agradezco fíjense que he estado pasando por un proceso de duelo y de ansiedad, ¿no? De una separación. Y la verdad es que ha sido todo un reto, ¿no? Pero hoy lo agradezco porque después de ya unas semanitas de trabajo, he estado sacando muchísimos aprendizajes, he estado capitalizando muchísimas cosas que no había visto, ¿no? Entonces, hoy me siento muy contento, a pesar de que pues me ha costado insomnio, me ha costado lágrimas, me ha costado cosas así, el voltear y decir, híjole, wow, todo lo que estoy aprendiendo y todo lo que me está dejando esta experiencia ha sido enriquecedor como no tienen una idea. Entonces, ese es un ejemplo claro de cuando estás queriendo vibrar alto, cuando estás queriendo realmente voltear y enfocarte en lo positivo y no en lo negativo, lo puedes hacer. Es una elección que tú tienes, es algo que no necesitas que sea así, ¿no? Tú puedes crear tu propia realidad con los pensamientos que te permites pensar, ¿no? Entonces, si, por supuesto, siempre hay a cierto punto una polaridad que pareciera existir, ¿no? Que la verdad es que no. Pero bueno, siempre hay un enfoque menos cómodo, ¿no? Y un enfoque más cómodo de acuerdo a dónde esté tu ego en ese momento, ¿no? Pero creo que pues, si eliges la incomodidad un poco, te ayuda a despegar y a sacar pues esos aprendizajes y esos
cambios de mindset que te van a ayudar a tu siguiente reto, a tu siguiente relación, a tu siguiente trabajo, a lo que tú necesites, ¿no? Eso agradezco yo. ¿Cómo ves, Andy? Platícanos. Híjole, es sumamente inspirador escucharlos, de verdad. Yo agradezco hoy el desgaste físico, porque bueno, verán, yo llevo como unas 4 semanas más o menos levantándome a las 5 de la mañana y durmiéndome a las 11 de la noche y siguiendo los consejos de nuestra buena Sherpa Ana María, que bueno, ya la conocieron todos en la masterclass anterior. Nos dio una masterclass de cómo organizar nuestro tiempo y de cómo organizar nuestra agenda. Entonces llevo 4 semanas organizando mi agenda de esa manera y para que me diera tiempo de hacer todo lo que yo quería hacer, tenía que levantarme a las 5 de la mañana. Lo cual, pues, llevaba prácticamente toda mi vida sin levantarme tan temprano, tanto tiempo, igual acostándome tan tarde. Pero la verdad yo agradezco mucho por momentos como ahorita, porque todo el trabajo y toda la organización y todo la introspección que he tenido que hacer o que he hecho para poder estar con ustedes y platicando el día de hoy, pues ha valido todo la pena. Entonces estoy agradecida por haber tomado la decisión de hacerlo, por haberme retado, por haberme demostrado a mí misma mi creencia limitante, que no era una persona de mañanas, un morning person, estaba completamente equivocada, que la mentira que me estaba contando a mí misma estaba completamente equivocada. Y sí, evidentemente, pues mi cuerpo lo resiente un poco, pero ya está mucho más acostumbrado. Entonces yo agradezco el desgaste físico y agradezco el cansancio y agradezco estarme levantando a las 5 de la mañana para poder estar con ustedes el día de hoy. Entonces, pues bueno, si nadie tiene más que agregar, ya podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas, si usted está de acuerdo. Entonces, gracias. Maravillosos, mis Sherpas. Me encantan. Yo estoy súper agradecida por todos ustedes. Ahí está el Q&A y ya están en orden de votación. Tenemos bastantitas, así que arránquense ustedes por orden y conforme las contesten, yo les voy dando answer live para que como que se vayan y tengan hasta arriba la que sigue, ¿sale? Súper bien. Gracias, Esther. Entonces empezamos con la primera. ¿Cómo liberas tus emociones negativas? Adelante. Yo creo que Chay es una buena persona para contestar esta pregunta. Totalmente. Bueno, primero agradecerle a la persona que hizo esta pregunta. Es una pregunta de 1 millón. Me encanta que haya usado la palabra negativa. Energéticamente hablamos de emociones negativas y creo que es la mejor forma de entenderlo. La emoción negativa no es la mala, ni es la villana, ni es la fea, ni es la que guácala, no. La emoción negativa es la que tiene, como las emociones son energía en movimiento y se pueden manifestar en el plano material de forma energética, las emociones negativas son las que tienen una capacidad de movimiento, cambio, transformación y manifestación así chiquitita, casi nada. Eso es una emoción negativa. Pero finalmente es energía en movimiento. Entonces, ¿cómo libero una emoción negativa para que no se quede viviendo dentro de mí, me posea como si fuera un genio malo y empiece a manifestarse afuera con todo eso que no quiero? La reconozco. Primero la reconozco. Es un ejercicio, esa parte de reconocer la emoción va a ser retador. Porque si han vivido, y se los digo por experiencia, si han vivido en anestesia emocional como yo, pues al principio va a ser como, ¿qué es esto? No sé qué está pasando, me estoy disociando, ¿qué estará? No sabemos. Les cuento que yo tuve que hacer algo que puede parecer muy básico, pero lo tuve que hacer y fue que imprimí la rueda de las emociones, la más completita que encontré, porque honestamente yo ni sabía cómo se llamaba lo que sentía. Si no sabemos cómo se llama lo que sentimos, está bien, pero vayamos, como digo yo, amigándonos, familiarizándonos con lo que sentimos, porque vamos a tener que empezar a hacer relación con ellas, entablar conversaciones, negociar. Entonces, pongámosle nombre. Pero lo primero es reconocer lo que siento, reconocer que estoy sintiendo algo.
reconocer qué es lo que estoy sintiendo. Y al principio vamos a batallar con eso. En ese paso nos vamos a quedar pegados un buen rato. Vamos a empezar a batallar con eso de, sí, estoy triste, pero no quiero decir una voz por el otro lado. Y por este lado yo voy a decir, pero voy a sentirme triste, que no quiero. Y no, hay que sentir, no, va a ser una batalla. Va a ser como si tuviéramos ahí el famoso diablito bueno y malo y el angelito. Reconocer lo que siento y decir, mi ejercicio es así y es para mí altamente efectivo. Estoy triste. Si lo puedo decir en voz alta, poderosísimo. Si no puedo, por la razón que sea, hay gente que, pues a mí me pasaba, yo estaba tan bloqueada que expresar, verbalizar lo que sentía era como si me estuvieran pidiendo cortarme un pedazo de mi cuerpo o patear un gatito. Era casi imposible. Pero lo puedo pensar, estoy triste, estoy enojada. Si puedo decirlo en voz alta, maravilloso. En el momento en que yo verbalizo y digo, estoy triste, estoy enojada, aquella emoción te contempla, se queda a la espera. ¿Qué es lo que está pasando? Me están observando, me prestaron atención, estoy aquí, ya tengo la atención de esta persona. Las emociones son mensajeras, nos traen un mensaje de nosotros mismos, de no precisamente este momento que estamos viviendo, sino de nuestro pasado y de nuestra historia y de nuestras heridas y de todo lo que tenemos engavetado ahí que no hemos querido ir a ver. Y después de eso, hay un ejercicio que yo practico mucho. Me encantaría enseñarles tapping ahorita, pero yo creo que no nos da la vida, ¿verdad? Pero un ejercicio que podría funcionarnos energéticamente parecido es que luego de reconocer que estoy sintiendo, de que estoy sintiendo algo y decir, esto es enojo y estoy enojada. Estoy enojada. Esto se siente sentirme enojada. Muy bien. Así se siente mi cuerpo enojado. Hago un ejercicio de respiración de 3 minutos. Como les dije, la emoción desde que sale desde los neurotransmisores en mi cerebro, se activan las neuronas, le hablan a los receptores y se chorrea por el cuerpo, dura 2 minutos y medio, 3 minutos. Hago un ejercicio de respiración en ese momento que va a durar 3 minutos. Respiraciones lentas, pausadas y profundas, nada más. Y me voy a enfocar en lo que siento en mi cuerpo. Si no siento nada, perfecto también, porque pues, el máster viene con la práctica. Y si no siento nada, solamente respiro y veo las imágenes en mi mente, porque también eso es muy importante. Y si viene alguna palabra a mi mente, son 3 minutos. 3 minutos. Si Darío viene y me dice en este momento algo y me choca y yo quisiera contestarle y siento el enojo, al principio solo voy a poder observarlo. Se me va a olvidar y al rato le voy a decir algo y se va a entablar una discusión. Posiblemente el siguiente paso vamos a poder detener y decidir, tener esa capacidad de discernir qué voy a hacer. Y posiblemente con la práctica lo siguiente que voy a hacer es de verdad detener y comenzar a respirar. Respiro esa emoción y la dejo fluir 3 minutos en mi cuerpo sin negarla. En el momento en que yo la niego, le estoy diciendo, no existís, no tenés un propósito en mi vida y se va a quedar pegada en algún chakra y se va a quedar bloqueándome mi energía. Y dependiendo de la cantidad de tiempo que se quede bloqueando mi energía, así va a bajar mi vibración. Mi vibración no baja porque hoy me enojé con Darío. Mi vibración no baja porque me sentí triste por una noticia que me dieron. Mi vibración se baja por el tiempo que yo mantengo esa emoción ahí negada, bloqueada y sin recorrerme, porque que me recorra una emoción no ejerce ningún efecto electromagnético en mi cuerpo. El efecto electromagnético que no deseamos, que es que nos bloqueamos y empezamos a bajar nuestra vibración y atraemos cosas que están alineadas a esa vibración, se genera en el momento que yo niego, ignoro la emoción, la niego y no la dejo recorrer. Algo que también me ha servido muchísimo es pues tapping, ¿verdad? Pero vamos a dejar el tapping para después. Y liberar esa emoción la podemos liberar escribiendo. Me encanta la escritura. Por favor, seamos honestos con lo que sentimos. No espiritualicemos el momento, porque ese momento es el momento del vómito emocional. Si estoy enojada, hablo de mi enojo. Si estoy triste, hablo de cómo lo estoy sintiendo, porque recuerden, las sombras se disuelven con luz. Las sombras no se van a disolver yéndolas a meter a un cajón dentro de una bolsa negra con un nudo. No, les damos luz y entonces empezamos a disolver, deshacer, transitar, como quieran llamarlo, esas emociones
que el hecho de ser negativos, como mencionó el compañero, el hecho que sea negativa y que usó esa palabra, yo soy, ¿verdad?, fiel creyente de que no hay nada por casualidad, usó la palabra porque la tenía que usar y porque era necesario que hoy habláramos de esto. Una emoción negativa va a generar una capacidad de movimiento, cambio, transformación o manifestación muy chiquitita. Entonces, si la veo como eso, como algo que sí se mueve, no es mala, no es fea, no, nada, simplemente se mueve muy poquito, ya no le voy a tener tanto miedo y voy a poder empezar a amigarme con ella. Listo, André, gracias. No, gracias a ti. La siguiente pregunta es, si mi realidad es muy distinta a lo que quiero manifestar, ¿cómo le hago para vibrar en la frecuencia que deseo? Aquí, ¿quién guste contestar? Si quieren, voy yo. En ese punto, creo que es bien importante. Podemos hacer muchas cosas, pero creo que algo de lo que nos ha, o bueno, me ha funcionado, e incluso estar en la certificación nos enseñó, pues es el Vision Board, ¿no? El tema de hacer un Vision Board es, pues puede ser o puede sentirse como algo muy inocente, ¿no? Pero si lo hacemos a conciencia, nos va a ayudar muchísimo a conectar con la emoción y la vibración de lo que queremos. Entonces, si alguien no sabe qué es un vision board, algo muy rápido, tal cual es como tener un pizarrón con imágenes pegadas de lo que tú quieres conseguir, ¿no? Pero obviamente lleva un proceso que incluso Esther ahí tiene, me parece que un curso al respecto, pero esa puede ser una manera muy, muy sencilla, muy rápida de que siempre estés conectado. Si tú diario estás viendo y a cada rato estás viendo qué es lo que quieres, en ese momento tú interiorizas esa emoción y dices, esto es lo que quiero, y entonces actúa en consecuencia. No es nada más pensarlo, hay que actuar en consecuencia para conseguir lo que queremos. Entonces, puede ser que de repente estemos pegados en estas cosas, ¿no? Perdiendo el tiempo, scrolleando, ¿no? Y volteas y dices, oye, espérame, pues yo quiero este carro, pero pues tengo media hora haciéndome tonto en el celular y no haciendo lo que tengo que hacer para conseguir lo que necesito, pues ahí tú solito te estás saboteando, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio muy, muy, muy simple y que tiene que ser bien hecho a conciencia para que lo tengas muy claro. Y algo bien importante es lo que quieres. Voy a decir el ejemplo más burdo. Si quieres un carro, no pongas cualquier carro. Pon el carro del año, del modelo, con el color, con los rines, con todo lo que quieras. Ponlo así. Ponlo así porque eso es lo que quieres. No te vas a conformar. No le pongas freno a tus sueños. Lo que tú quieras, se vale. Eventualmente va a llegar y eventualmente vas a tener que hacer algo en consecuencia, ¿no? Pero no le pongas freno. Ese sería uno de mis consejos. A mí me gustaría agregar algo acá, antes de pasar a la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo hago para vibrar en la frecuencia que deseo? Y siguiendo el ejemplo que dio Darío en el del carro, por ejemplo, yo lo que haría sería buscar, irme a los concesionarios que tengo cerca y ver dónde está el carro que yo quiero. ¿Cuánto cuesta el carro que yo quiero? ¿No? Entonces, así como ya Esther nos explicó en la primera clase de hoy, ya estoy asumiendo que va a pasar. Entonces, cuando yo hago este ejercicio, no voy a esperar, no me voy a preguntar, pero ¿cómo me voy a comprar este carro? Voy a asumir que ya lo tengo o que ya tengo el dinero para hacerlo y me voy a ir a verlo y voy a recorrer todos los concesionarios hasta que yo consiga ese carro que quiero con las características que quiero. Entonces, así me voy a ir aumentando mi frecuencia en la vibración de lo que quiero obtener. Genial. Gracias, Darío y Anto. La siguiente. ¿Se pueden cambiar los celos y la envidia con admiración? Yo respondo acá. Sí. Voy a responder esta y la siguiente que viene de la mano dice cómo transformar la envidia a reconocimiento hacia el otro desde el corazón. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe la envidia. Como ya nos explicó Chay, si no la reconocemos, se queda ahí
y no sirve de nada que yo diga, sí, lo celebro contigo, felicitaciones, pero por dentro estoy sintiendo envidia y en realidad no estoy viviendo esa ley de la unidad como corresponde, así que no sirve de nada, no sirve de nada que no la reconozcamos y nos mintamos a nosotros mismos porque es lo único que estamos haciendo, ¿no? Mintiendo. Reconocerla es el primer paso, sentirla con las técnicas que ya le dijo Chay, de repente haciendo varias sesiones de tapping, haciendo escritura. Tampoco vamos a satanizar la envidia como si fuera algo malo, es simplemente parte de la experiencia humana, se vale sentirla, pero hacer algo con ella para transformarla. Entonces, sentirla de la forma en que mejor tú hayas descubierto que puedes liberar esas emociones, ¿no? A mí en particular me gusta mucho a través de la escritura curativa. Escribo cientos y cientos de páginas para liberar mis emociones, pero para ti puede ser tapping, para ti puede ser minutos de meditación, saliendo a conectar con la naturaleza, por ejemplo. Y después de eso, pues nosotros tenemos la libertad y la autonomía de decidir qué queremos. Entonces, a ver, ya una vez que reconocí mi envidia, la sentí, me permití liberarla, entonces, a ver, yo hoy, en este momento, a pesar de que me estoy sintiendo con envidia, decido celebrar con Andrea su compromiso. Y así yo constantemente, a través de las afirmaciones, a través de mucha repetición, entonces me voy a ir uniendo a esa emoción. No sé si quedó claro o Sí. alguien quiere agregar Anto, algo. a mí me gustaría decir algo con respecto a la envidia, que lo aprendí pues a través de la experiencia propia y de, bueno, todo este tema energético, especialmente el espiritual. La envidia es una dualidad, es la suma entre lo que dice tu mente, el ego, y lo que dice tu alma al respecto de algo que ya pediste al universo. En algún momento lo pediste, lo querés. Si no lo quisieras, no sentís la envidia. Tu mente te está diciendo, a ver, no, primero, tu alma te está diciendo, eso ahí está, eso era lo que querías, lo estás viendo en otro. Recordemos que somos un espejo. Si queremos ver lo que tenemos dentro, veamos afuera. Entonces, dentro tenemos un deseo de algo que ya hemos pedido al universo, que posiblemente se nos ha sido concedido de alguna manera, pero nuestras creencias limitantes nos han bloqueado la capacidad de creernos merecedores y de poder ir por ello. En el momento que yo veo en el otro algo y se lo envidio, es porque yo ya lo deseé, el universo ya me lo presentó y yo lo rechacé por alguna creencia limitante. Entonces la vida me recuerda, ¿eso era para vos? Vamos, más adelante vi una pregunta que me gustaría contestar de una vez, aprovechando esta respuesta, y es sobre la correspondencia, cómo manifestar la ley de la correspondencia. Precisamente, lo que yo un día pensé, lo que yo le pedí al universo, en la forma en que yo vibré, tengo que estar atento a las señales y la atención plena, la conciencia plena, el mindfulness lo puedo conseguir a través de meditación, desarrollo de la intuición, etcétera, porque si no estamos atentos no vamos a encontrar las señales que me están diciendo por ahí es, por ahí es. Entonces, la envidia me viene a recordar todo eso que yo ya pedí, todo eso que en algún momento la vida me puso al frente para que yo tomara el camino y lo alcanzara, pero por mis creencias limitantes no lo hice. Estoy reflejando algo que tengo adentro. O sea, yo al otro, con lo que yo deseo, teniendo lo que yo deseo y sintiendo, la envidia es una emoción, es un mensajero, me está recordando algo que tengo adentro y es mi capacidad de crear lo que el otro tiene, pero que me estoy yo misma bloqueando con una creencia. Es simplemente eso, es una suma, una validad. Entonces, cada vez que yo veo a alguien con algo que yo quiero y siento envidia, pues lo mejor que puedo hacer es agradecerlo. O
sea, no se me ocurre ninguna otra cosa más maravillosa que agradecer aquello que estoy sintiendo, porque me está recordando lo que yo ya quería, lo que ya le pedí al universo, tal vez no de la mejor manera, tal vez no tenía la fórmula, ¿verdad?, alineada, pero ya se lo pedí, ya me lo entregó, de alguna manera me empezó a poner en el camino y yo solita me descarrilé. Entonces agradezco esa envidia porque me está recordando ese proceso, que puedo empezar a alinearme con la ley de la correspondencia. ¿Cómo manifiesto? ¿Cómo vivo la ley de la correspondencia? Todos hemos experimentado algún momento donde sabemos, y no sabemos cómo lo sabemos, qué es lo que tenemos que hacer. Y sentimos algo que nos dice, por ahí es. Y si actuamos en consecuencia a eso, estamos viviendo la ley de la correspondencia. Estamos siendo coherentes en todos los planos energéticos, el espiritual, el mental, el físico. Y vamos, al estar alineados los tres, pues vamos a manifestar afuera lo que estamos soñando, deseando. Eso era mi aporte a la envidia. Gracias. Gracias, Ay. La siguiente es para Darío y dice, ¿nuestros traumas de la infancia tienen que ver para que no tengamos éxito? Uf, totalmente. Híjole, mi mero mole. No, la verdad es que sí. O sea, créanme que es bien importante trabajar esa parte, porque lo peor de los traumas de la infancia es que o se nos olvida, ni siquiera nos dimos cuenta, ¿no? Y no tiene que haber un evento traumático masivo, no sé, se me ocurre la muerte de tu papá. No, de verdad que pues en esa edad normalmente se forma la personalidad como de los 1 a los 7, 8, 9 años, pero en esa edad somos esponjitas. Entonces, cualquier cosa que a ti no te cuadre puede generar una cicatriz ahí que de pronto empieza a crecer, no la sabes identificar y de pronto ya no sabes por qué crees lo que crees, haces lo que haces, reaccionas como reaccionas y eso eventualmente va a crear creencias limitantes, cosas o bueno, patrones de comportamiento que ni siquiera estás entendiendo y que te están bloqueando para conseguir lo que quieres. Entonces, totalmente, o sea, claro que sí, creo que de los ejercicios primordiales que hay que hacer antes de siquiera manifestar, de siquiera hablar a ver, voy a hacer un vision board y no, o sea, primero es un poquito del pasado, ¿no? Hay que escarbar ahí, entender esa parte, ¿no? Creo que algo que a mí me funcionó mucho fue platicar con mis padres, entender un poquito la historia familiar, ¿no? No para cargarla, sino para decir, ok, ya sé perfecto de dónde viene, porque la verdad es que no vas a saber totalmente la historia, pero te puedes dar una idea, ¿no? Entonces, cuando te das una idea, dices, claro, por supuesto que esto pasó, ¿no? En mi historia personal, por ejemplo, digo, mi papá ya falleció, pero cuando yo iba a nacer, ¿no? Hubo un suceso con mi mamá. Entonces, fíjese de dónde. O sea, yo todavía, digo, yo ya era un ser vivo, pero todavía no veía la luz, ¿no? Y desde ahí hubo una situación en la que tuvo que elegir mi papá por mi mamá o por mí, porque en ese entonces no podíamos vivir los dos, ¿no? Eso es lo que habían dicho los doctores. Pues mi papá eligió a mi mamá, ¿no? Entonces, yo empecé a crecer y empecé a sentir rechazo, empecé a tener una herida de rechazo ahí que no había entendido hasta que indagué un poquito qué había pasado, porque incluso mi papá contaba la historia un poco hasta como presumiéndola, ¿no? Entonces era como, óyeme, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, fíjense desde dónde, ¿no? Y eso fue como marcando un poco mi infancia, ¿no? Y mi papá me rechazaba, ¿no? En ciertos comportamientos que yo tenía y cosas que yo hacía. Entonces, todo fue como pasando. Tuve que sanar esa herida ya un poquito más grande cuando lo entendí, pero por favor, hagan ese trabajo. De verdad, les va a cambiar la vida. Totalmente. Y yo quisiera ahí agregar algo también súper importante lo que acabas de decir y me relaciono mucho con este tema de la herida de rechazo y cómo a lo mejor, bueno, en ti se manifestó en algo y en mí la herida de rechazo que yo tuve por parte de mi mamá hasta que no me di cuenta, o sea, la manera en como yo lo estaba compensando era con relaciones codependientes.
¿no? O sea, mi mamá, yo me sentía completamente rechazada por mi mamá. Y de esa, o sea, y para no sentirme rechazada por mi mamá, buscaba afuera en otra persona la aceptación que mi mamá no me había dado durante tantos años. Entonces, cuando te cae ese 20, ¿no? Porque dices, es que ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? O sea, a lo mejor vamos a parecer discos rayados, pero las acciones nos lo dicen todo, de verdad. Ujú. Si tú te pones a pensar cómo te estás sintiendo ante cierta situación que la vida te está presentando, es porque hay algo detrás, como ya lo dijo Chay, como ya dijo Darío, hay algo detrás de eso. Y muchas de esas cosas vienen desde que nosotros parecíamos esponjitas y que nada más se traducía en emociones, ni siquiera estábamos entendiendo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, así como lo acaba de decir Darío, yo quiero reforzarlo porque yo también es una parte que yo tuve que sanar conmigo para poder entender muchas cosas, es este tema de las heridas de la infancia, súper importante. Entonces, la siguiente, ¿qué es o más bien qué herramientas utilizan para mejorar su vibración? ¿Quién quiere contestar? Chay me suena que Chay tiene la respuesta. Yo, bueno, ¿qué les voy a hablar desde mi experiencia? Porque pues claramente es lo que más domino. Em, Como les decía, la vibración pues va a estar dominada o la vamos a crear con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Sin embargo, también hay algo que afecta nuestra vibración, que es muchas veces el ambiente donde nos estamos desarrollando, porque hay lugares que tienen energías muy densas, hay personas que son muy densas en su energía también, y aunque no nos van a bajar nuestra vibración, si permanecemos, como les decía, con las emociones, si las negamos mucho tiempo, las bloqueamos mucho tiempo, se nos baja. También si visitamos, frecuentamos lugares y personas con energía densa, pues también se va a modificar nuestra vibración. Entonces, empezando con lo de afuera hacia adentro, cuidemos nuestro espacio, protejamos nuestra energía, protejamos nuestro espacio, cuidemos lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, protejamos lo que dejamos entrar, protegemos nuestro espacio eligiendo, discerniendo bien qué dejamos entrar a nuestra vida a través de las redes sociales, de las personas con las que nos relacionamos, a través de nuestros alimentos, aunque no lo crean, lo que comemos va a generar un cambio en la energía y en la vibración de nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer para desde adentro elevar nuestra vibración? Como dijo André, parecemos discos rayados, pero es que la vibración, la frecuencia vibratoria es en lo que se mide, la forma en cómo se mide la vibración, y la vibración es la energía en movimiento, y la energía en movimiento son las emociones y los pensamientos. Entonces voy a cuidar lo que pienso, voy a cuidar lo que hablo, el uso de la palabra para conmigo misma y los demás, cómo me expreso al mundo, puede impactar muchísimo la energía de mi ser y cómo estoy vibrando. Entonces voy a elegir lo mejor posible mis palabras, la forma en la que me hablo, las palabras que elijo, la forma en cómo me expreso, las expresiones que muchas veces reflejan muchas creencias, y no solo creencias mías, sino creencias heredadas de patrones universales, como dijo Darío ahora, patrones que vienen ancestrales, que se pasan de generación en generación, y entonces vienen dichos como calladita más bonita, o mejor pobre y honrado que rico o ladrón o lo que sea. O sea, cuidemos lo que decimos, las palabras que elegimos, cuestionémoslo todo y seamos sumamente cuidadosos con lo que expresamos a través de verbal, porque estamos creando. No más eso, estamos ya creando. Y cómo nos hablamos a nosotros mismos. Eso que a todos nos ha pasado, que cometemos un error y decimos, ay, qué tonta, ¿cómo se me ocurrió decir eso? O ¿por qué otra vez con lo mismo siempre yo no aprendo? Ese tipo de trato me lo empiezo a creer, o ya me lo creo y lo estoy expresando, y va a bajar la vibración. La gratitud para mí es pues un ejercicio poderosísimo para elevar la vibración. Hay que practicarlo mucho y hay que practicarlo a conciencia, pero la conciencia al principio pues va a estar dormida. No todos vinimos conscientes aquí, si no, no estaríamos en este momento acá todos intentando aprender un poco más. Entonces al principio pues vamos a tener que hacerlo de manera auténtica y genuina. Sin embargo,
tal vez forzándonos a dar el paso de agradecer. Agradecer por lo que está, por lo que ya no está, por lo que se fue, dejó espacio para lo que viene, por lo que fue y por lo que no fue. Y de hecho me parece como el ejercicio más fácil y poderoso que podemos ejecutar porque no requerimos de nada. Se me ocurre lo que decía ahora Darío, que me encanta, los vision boards o los mapas de deseos, porque me dirigen la atención, como decía él en su exposición sobre la ley de causa y efecto, va a dirigir mi energía, mi atención hacia donde quiero dirigirme. Pero es un ejercicio un poco más complejo, entonces mientras puedo llegar a mi vision board, puedo agradecer. Puedo ir agradeciendo lo que tengo y lo que no tengo, y créanme, que en el momento en que nuestra parte inconsciente empieza a escucharnos, decir gracias por lo que se fue, gracias por lo que ya no es, porque deja espacio para lo que viene, gracias por este dolor, gracias por esta nervia, gracias por este cansancio físico, se empieza a crear una nueva serie de conceptos con respecto a lo que estamos viviendo, y automáticamente nuestra vibración sube. ¿Por qué? Porque eventualmente vibramos según lo que pensamos y lo que sentimos. O sea, la física cuántica parece difícil, pero no es como aeronáutica espacial. Realmente las estrategias que podemos aplicar no nos van a costar, en principio no nos cuestan un 5, pero nos va a retar momento a momento, nos va a exigir de nosotros mucho, pero nos va a redimir el triple, 10 veces más. Y la magia está en la constancia y la perseverancia, en observarte, porque como vamos a trabajar con pensamientos y emociones, va a haber, como decía ahora, un juego de dualidad que me va a intentar rechazar este nuevo camino de crecimiento. Entonces, si queremos elevar nuestra vibración, enfoquémonos, empecemos a trabajar y aprender. Aquí hay muchos Sherpas que podemos enseñarles cómo trabajar con los pensamientos, la mente, cómo se crean esas emociones, cómo transformar esas emociones en energía positiva, diciendo positiva no como algo prácticamente bueno, sino realmente que genera movimiento, cambio, transformación y manifestación, y cómo elegir, cómo discernir lo que viene a mi vida para integrarlo o rechazarlo o sacarlo, que no afecte mi campo energético, mi vibración, mi energía. Si hay muchas cosas que se pueden hacer, pero si tuviera que elegir, lo primordial sería pensamiento, y de pensamiento el lenguaje y la gratitud, y las emociones, y si tuviera que elegir lo primordial de las emociones, dejarme sentir, reconocerlas. Y una estrategia que se me olvidó ahora mencionarles, después de los 3 minutos, si yo no he reconocido lo que estoy sintiendo, no le he puesto nombre, no lo he dejado salir, no lo he dejado fluir, hasta ese momento es que yo puedo trabajar con afirmaciones positivas. Porque si yo meto la afirmación positiva en el momento en que se me mete el enojo y meto la afirmación positiva, la estoy negando. Estoy negando el enojo y me va a dar gastritis y se me va a ulcerar la panza. La afirmación positiva viene después de que yo reconozco que sentí, qué estoy sintiendo, lo verbalizo, lo digo, qué enojada que estoy. En el momento que yo digo, qué enojada que estoy, esto es enojo, ya me garantizo que no va a haber gastritis, ni nada, ni acidez, ni ningún mal en la panza. Ya desbloqueé la energía. La vivo, la siento, la recorro, la dejo fluir, y ahí al final voy a meterle la cuñita donde voy a transformar ese pensamiento que me detonó la emoción, y ahí puede ser como una afirmación positiva, que la vamos a hacer siempre en tiempo presente, primera persona, nunca negativos, y ojalá con un ejercicio de visualización y realidad virtual al final. Gracias. Queridos, nos faltan muchas preguntas. Vamos a darle estos últimos 8 minutos al mayor número de preguntas que se pueda. ¿Sale? Vamos. Sí. De acuerdo. Bueno, a ver, la siguiente. Si mi familia está en constante conflicto y carencia de salud económica, espiritual, donde existe mucha enfermedad y quiero no vivir esa realidad para ayudarlos siempre, pero hoy estoy viviendo la realidad de la que siempre he huido. ¿Qué comentario tenemos para ella? Rápidamente, yo diría que si quiere transformar su exterior
si quiere afectar positivamente a su familia, trabaje en su interior y en ella. Hay una verdad universal, y es que mi vibración, si se sube, se transmite a todo lo que está a mi alrededor. Si yo quiero, se los pongo así, si yo quiero cambiar el mundo, no tengo que hacer nada afuera. No tengo que hacer nada. Yo puedo transformar el mundo y volverlo el mejor planeta, el mejor lugar para vivir, donde todos seamos felices, si logro trabajar en mí, en mi interior. Es a lo único que vine. A lo único que vine, la única misión que me dieron en esta vida es yo misma, por mí misma y para mí misma, y a partir de esa vibración se transmite alrededor y eso empieza como a transferirse. Si presta, yo la entiendo cómo debe estar viviendo esa angustia de la familia, de lo que falta, de lo que me piden, pero no le va a alcanzar para tanto. Si ella se empieza a dar y empieza a nutrir y empieza a enfocar en ella, va de repente a tener un poder tan grande que lo va a poder repartir, lo va a poder entregar a otros. Entonces yo le diría que por ahora busque un momento, un segundo donde se enfoque en ella y empiece a pensar en función de ella. Es muy posible que esa experiencia le venga con el único objetivo de que se vuelva a ver hacia ella. Gracias. Entonces, a ver, las siguientes dos preguntas tienen que ver con la envidia. Bueno, de hecho, tres. La primera es, ¿qué hacen cuando sienten envidia? Somos humanos y creo que todos la hemos sentido en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo se la puede gestionar para que no afecte nuestra vibración en nuestras manifestaciones? Lo digo porque me ha pasado que siento que estoy vibrando alto y de repente aparece algo que me hace sentir envidia y eso baja mi vibración. La siguiente es, ¿qué hacer desde la ley de la unidad cuando son los otros los que manifiestan sentimientos de celos o envidia hacia ti? Y la otra es, bueno, André, esta envidia que liberaste gracias a la ley de la unidad, ¿cómo saber que no era engañar a tu mente al unirte a la alegría de tu hermana o es cuestión de práctica? Entonces, tenemos comentarios de la ley de la unidad y de la envidia, así que por favor, los escucho. Vale, con respecto a la primera, Tati, bueno, ya lo respondimos un poco en las preguntas, en las respuestas anteriores, pero acá me parece muy importante resaltar que tu vibración no baja en el momento en que sientes la envidia. Tu vibración baja cuando no te permite sentir esa envidia y cuando permanece dentro de ti por mucho tiempo. Ahí comienza a bajar tu vibración. Pero si tú, con lo que explicamos anteriormente, permitiéndote sentirla a través de tapping, escritura, la liberas, tu vibración no va a bajar y no va a afectar en tu proceso de manifestación. Bueno, y respondiendo un poco las siguientes dos preguntas, ¿no? La envidia que liberé gracias a la ley de la unidad, ¿cómo sabía que no era engañar a mi mente? Simplemente porque le di voz a la envidia, tal cual como lo ha dicho Yachay, como lo ha dicho Anto, es muy importante dejarnos sentir la envidia. Cuando yo me di cuenta que yo estaba sintiendo envidia hacia mi hermana y hacia la situación que estaba manifestando ella o experimentando ella, pues no se sintió padre porque en primera no está padre sentir envidia y la segunda es que tampoco está padre sentir envidia, muchísimo menos hacia alguien a quien amas tanto como yo amo a mi hermana. Entonces, no es que yo estuviera engañando a mi mente porque yo me dejé sentir la envidia tal cual. No fue fácil, fue algo de hecho demasiado doloroso para mí en ese momento, pero cuando me di la oportunidad de sentir la envidia y decir, estoy sintiendo envidia por la situación que está viviendo mi hermana, porque yo quisiera algo para mí, lo tuve y lo dejé ir, porque para mí en ese momento era, lo tuve y lo dejé ir, ¿no? A partir de allí, mi envidia bajó considerablemente, porque le di voz a la emoción que estaba sintiendo. Me di la oportunidad de sentir envidia hacia alguien a quien yo amo mucho, 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 ¿no? Cuando me di la oportunidad de sentir esa envidia y la envidia empezó a disminuir impresionantemente, pude con otros ejercicios que estaba en ese momento en Epic Heart, pude liberarla todavía más y pude entender
que como yo era la creadora de mi propia vida, es algo de lo que habló Darío hace rato, yo podía manifestar las cosas que yo quería y lo primero que tenía que hacer era liberar la emoción y empezar a pensar que yo podía volver a manifestar eso, que hasta cierto punto lo había perdido. Entonces, en realidad no fue engañarla, sino más bien es, recapitulando un poco, me dejé sentir, la liberé y después de que la liberé, así como lo acaba de decir Chay, empecé a inundar mi mente con afirmaciones y con merecimiento, que es algo que Esther en la primera clase, ¿no? Que nos dio el día de hoy, es el merecimiento de que yo merezco, a pesar de que yo estuve en una relación, que yo cometí muchos errores en esa relación y que esa relación se terminó. A pesar de eso, yo era digna, merecedora de una relación igual y lo soy. Entonces, ese fue el paso a paso de cómo yo lo superé. Bueno, con respecto a cómo trabaja la ley de la unidad cuando alguien siente envidia hacia ti, pues en realidad yo personalmente lo he sentido, simplemente entender que la otra persona es la que no se siente merecedora, la otra persona es la que está afectando a su vibración, la otra persona es la que está sintiendo algo que no se está permitiendo liberar y en cuanto yo me doy cuenta de eso, en lugar de sentir enojo, siento compasión hacia esa persona, porque esa persona no está entendiendo las leyes universales y por lo tanto lo único es que va a manifestar lo mismo que es lo que está sintiendo. Entonces es una respuesta muy breve y muy corta para agilizar el tiempo. Entonces vamos a la siguiente pregunta si están de acuerdo. Hola, ¿cómo recuperar la confianza en mí misma y así en los demás que se me acercan después de haber vivido una relación con una persona narcisista que le permitió un abuso emocional súper fuerte? Híjole. Wow. Ok, esta pregunta está bastante, pues importante, fuerte. Vas, Andrea. Mira, lo que yo te Sí. puedo decir es que tú eres muy responsable de las personas, como ya lo mencionó Darío hace un momento, tienes que retomar tu poder en ti misma, ¿no? Tú eres la creadora de toda tu realidad, ¿sí? Y al ser creadora de toda tu realidad, también eres responsable de las personas que se te acercan, ¿ok? O sea, a las que tú permites entrar en tu círculo, ¿sí? Pero no eres responsable para nada de las emociones, ni de los sentimientos, ni de las acciones de las otras personas. Eso es un límite súper claro que una tiene que aprender a poner, sobre todo cuando una se enamora, porque cuando una se enamora, automáticamente ese límite como que se borra un poco y no debería de ser así. Entonces, yo que pasé por muchas relaciones codependientes, te puedo decir que lo primero que yo hice para recuperar mi poder fue empezar a encontrar pequeñas pruebas de mi poder personal. Pequeñas. ¿A qué me refiero? Hoy sí me pude levantar a las 5 de la mañana, wow, ¿no? O hoy sí pude lograr esto en mi trabajo, sí soy capaz, ¿sí? Y empecé poquito a poquito a cambiar mi diálogo interno. O sea, todas esas mentiras que una se cuenta de no soy suficiente, de lo único que me merezco es esto, de no voy a encontrar a la persona indicada, de necesito a alguien para ser feliz, todas esas mentiras te van cayendo poquito a poquito, únicamente fijándote en lo que has logrado hasta ahorita, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a recuperar mediante estas pequeñas pruebas de que tú puedes, empiezas a recuperar tu poder personal, entonces ya empiezas a manifestar cosas un poco más grandes, ¿no? Empiezas a crecer tu merecimiento, empiezas a crecer tu amor propio y empiezas realmente a darte cuenta que eres mucho mejor de lo que en algún momento tú misma te dijiste a ti misma, como para enrolarte con una persona así. Entonces, lo que yo hice en ese momento para recuperar ese estatus en donde yo estaba es precisamente eso, o sea, enfocarme en el día a día. La gratitud para mí fue increíble en ese momento también porque yo agradecía, a pesar de que yo decía es que no tengo nada que agradecer, o sea, únicamente agradecía. Yo me levantaba con mi corazón roto y decía,
tengo salud, muchas gracias porque tengo salud, muchas gracias porque tengo un trabajo que me da de comer, muchas gracias porque estoy abajo de un techo, muchas gracias porque estoy en una cama calientita. Y me empecé a dar cuenta que todo eso lo había logrado yo. Entonces, conforme fue aumentando el discurso, todo esto lo he logrado yo, fue cuando me empecé a creer que yo era merecedora de algo mucho mejor. Ahí fue cuando empecé a plantar límites hacia los demás y cuando empecé a elegir de verdad que las personas que estaban alrededor mío me aportaran algo y que no me quitaran nada. Así es como la manera en como yo lo hice, perdonándome también. Eso fue algo muy, muy importante también que hice porque cuando me perdoné y dije, ok, Andrea, sí, cometiste errores hace 2 años, pero esa Andrea que cometió ese error hace 2 años, lo hizo con la conciencia de hace 2 años, con las herramientas de hace 2 años, o más bien con la falta de conciencia de hace 2 años, ¿no? Intentar tapar huecos que tú no sabías que tenías, intentar taparlos con otras cosas. Entonces, perfecto. Primero, está bien, ya te diste cuenta que no te ha llevado a nada, perdónate, sé autocompasiva completamente, abrázate, porque esto es parte de tu historia, y a partir de aquí vamos en adelante. Así es como yo lo hice. Entonces, espero haya servido. Ahora, la siguiente, rápido. ¿Cómo identifico mis creencias limitantes y mis mentiras personales? ¿Quién voy yo? Ahí creo que es súper importante. Hay una brújula que todos tenemos, ¿no? Y es la emoción. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí, pero la emoción, Sí. de verdad, cuando estés pensando en algo, no sé, por decir, voy a poner un ejemplo muy burdo, híjole, me quiero aventar del paracaídas, ¿no? Y de repente dices, tienes una emoción encontrada porque te da miedo, seguramente, pero tienes emoción. Tienes ese, no sé qué, que dices, me quiero aventar. Te estás contando una mentira a través del miedo diciendo, no, es que puede ser muy peligroso, bla, 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 bla. Pero sí, va a requerir mucho como mindfulness, conciencia, el voltear hacia adentro y decir, ¿qué estoy sintiendo realmente? Antes de que entre el ego, porque el ego es mañosísimo, en cualquier ratito se te mete y hace que te frenes. Entonces, conciencia plena, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo emoción y también se vale sentir miedo o esas emociones un poquito más de vibración un poquito más baja. Se vale, pero así no te cuentas una historia diferente, te cuentas lo genuino, lo que es tuyo. Si es miedo y está bien. Si es emoción, si es felicidad, también está bien. Pero cuando lo trasladas ya hacia afuera es cuando te empiezas a contar la historia. Entonces, si empiezas a meter actores de afuera, en ese momento, eso es algo que no es genuino tuyo. Voltea a ti y entonces en ese momento dices, esto es, no importa lo que pase afuera. Y eso es lo que para ti va a ser siempre. Siguiente pregunta. Ok, vengo de una separación muy dura, donde sirvió mi merecimiento como nunca. Me ha tomado mucho tiempo sanar y poder dar gracias por mi situación actual. ¿Cómo sabes si está listo para manifestar un nuevo amor romántico y cuál es la manera correcta? Esa creo que la puedo responder yo. Em, ¿Cómo sabes si estás listo para manifestar un nuevo amor? Una manera muy concreta, como yo me di cuenta, es que dejé de necesitarlo y empecé a dar gracias por mi situación actual y empecé a darme cuenta que mis planes a futuro no necesitaba de nadie para realizarlos, sino los podía hacer yo solita. O sea, yo tengo muchos planes, tengo ganas de viajar, tengo ganas de comprar cosas, tengo ganas de hacer muchas cosas y eso antes estaba pensando hacerlo con una pareja y ahora ya me doy la oportunidad de quererlo para mí misma y cuando lo pude hacer y cuando dije, no, ya necesito una pareja, fue cuando llegó la pareja. Entonces, sí, o sea, y uno nada más, o sea, y uno en realidad no se da uno cuenta al 100%, sino más bien la persona indicada llega y ni siquiera sabes de dónde y ni cuándo ni nada y simplemente llega. Y se siente bien, de esa manera uno se siente que está fluyendo y que uno está en el momento adecuado y manifestando las cosas que en ese momento es el tiempo para, nada más. Ahora, ok, ¿cómo poner en práctica las leyes que acabamos de ver al día a día?
muy buena. Santo. Bueno, ya le presentamos durante nuestra presentación varios ejercicios como el de la gratitud, sentir nuestras emociones, tener las leyes muy presentes de forma muy consciente, va a hacer que diariamente te vayas acostumbrando a ellas y igual con en las próximas mesas redondas que van a haber durante el fin de semana, también se les van a presentar más ejercicios que ustedes pueden poner en práctica día a día para que vayan acostumbrando a su subconsciente a estas leyes universales que ya después de la práctica lo van a hacer de forma natural. Excelente. Ay, qué greñas. Oigan, excelente mesa redonda. Un placer para mí verlos fluir en esta información. De verdad, gracias por estar aquí, gracias por hacerse el tiempo, gracias por compartir desde su historia. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para decirle a la audiencia que definitivamente cuando tenemos que sanar, corazón roto, humillaciones, heridas de la infancia, abuso y demás, lo mejor que puedes hacer por ti es tener acompañamiento por alguien que sabe lo que se siente. Y los quiero invitar a que se metan a la página del directorio Sherpa, sherpacertification.com/directorio. Incluso Yadira o Mafer pongan please el URL para que ustedes vayan y busquen a cada uno de estos coaches. Están ahí. Y cada uno de ellos en su página tiene un poquito su historia, un video donde cuentan un poquito por lo que han transitado, ¿no? Porque lo más importante que podemos hacer es agarrarnos de la mano de alguien que conoce el camino de valle y sombra, ¿no? Creo que todos, cuando encontramos nuestro propósito en nuestro dolor, es porque hemos pasado y recorrido caminos de valle y sombra, donde no vemos bien el camino, donde tropezamos y donde caemos y donde nos volvemos a levantar. Y algunos de nosotros tenemos eso en abusos emocionales, psicológicos, físicos, también muchísimo trauma en la infancia, desde bullying, abandono, rechazo amoroso, por supuesto, humillaciones, divorcios, infidelidades, mentiras, traiciones, fracaso económico, desconexión con el cuerpo, y vas a encontrar que cuando tú te reflejas en un coach es porque estás utilizando la ley de la unidad. Es porque si es posible para alguien con una historia similar a la tuya encontrar las respuestas y transformar su lamento en baile, ¿no? Saben que a mí me encanta la Biblia, y hay un versículo así, ¿no? Transforma mi lamento en baile. Integrar tus heridas te lleva a transformar tus lamentos en baile. Y es ahí cuando podemos decir, lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado. O es ahí donde podemos decir, con el corazón en la mano, agradezco ese abandono, ese rechazo, esa lucha, porque últimamente hoy me alinea con quién soy. Entonces, yo sé que hay muchas preguntas que se quedaron sin contestar, pero hemos tagueado a estos 4 Sherpas en todos lados, en Instagram, para que vayas y les mandes un mensaje directo. Le dices ahorita a cualquiera de ellos, te acabo de ver y me faltó preguntarte exactamente a qué te refieres cuando, ¿no? O en serio, ¿tú cómo lo aplicas en esta situación con tu familia o de la infancia? O platícales un poquito tu situación y estoy segura que puedes conectar un poquito más allá para que no se quede ninguna pregunta sin respuesta. Y fuera de eso, de verdad, yo te invito a que te metas a la página del directorio y te registres en las páginas de cada uno de ellos para que recibas un regalo. Todos ellos tienen un regalo dentro de sus páginas del directorio. Con que pongas tu mail, te va a llegar automáticamente una meditación, diario de gratitud y demás cosas que puedes utilizar para empezar a romper ese bloqueo de no sé qué hacer, ¿no? Es una bomba de información, eso yo lo sé, ¿no? Están recibiendo un bombazo de información porque se trata de que generemos un tsunami, ¿no? Queremos un salto cuántico, yo les prometí un salto cuántico en 3 días, ¿no? Viene un tsunami de información que puedes aprender a surfear la ola y dar un salto cuántico que te lleve a tener resultados drásticos en tu vida y en tu estado anímico, o que te atropelle la ola, ¿no? Y digas, está muy complicado, ¿no?
Entonces, busca estos coaches, date la posibilidad de tener acompañamiento. Si tú sentiste como vibratoriamente ley de la unidad con alguno de ellos, no dejes pasar la oportunidad de permitirte tener una sesión 1 a 1 y ver cómo cambia la sensación de tu amor propio y de tu merecimiento. Y bueno, fuera de eso, vamos en tiempo perfecto. Gracias, mis Sherpas, por estar aquí. Gracias por el tiempo. Gracias igual por la transparencia de compartir, ¿no? Sus historias de vida, diferentes situaciones que en su momento fueron bien difíciles y que hoy podemos levantar como estandartes de decir, mi dolor se ha convertido en un mensaje que me permite ser más yo y además ayudar a otros a que sean más ellos y así pues ayudarnos entre todos con la ley de la unidad. Para mí ha sido un privilegio y muy hermoso verlos y escucharlos con tanta certeza y con tanta seguridad en sus mensajes y estoy segura que su éxito es inevitable. Así que, hola, gracias por quedarte hasta el final de esta clase. Esta clase, esta mesa redonda, fue creada en un evento exclusivo donde participan todos los Sherpas certificados. Sherpa es una certificación para life coaches, personas que quieren convertir experiencias vivenciales trascendidas en su historia de valor para crear una marca personal y ayudar al mundo con su mensaje. Si esto a ti te llama la atención, si tú estás ahorita pensando cómo podrías ocupar tu propia historia de vida, tus propias experiencias, las que te han transformado, las que te han forjado, en un mensaje poderoso que ayude a otros a encontrar sanación e integración más rápido de tu mano, Sherpa es para ti. Te dejo aquí la página web, entra a sherpacertification.com, revisa la información, llena tu aplicación y si quieres entrar a Sherpa, me va a encantar recibirte. Yo soy Esther Iturralde, soy Life Coach Espiritual y soy creadora de Sherpa Certification.